Bueno, hay una cuestión de forma y de contenido, y cuando se trata del programa de una fuerza política, las dos cuestiones son importantes. Por un lado, está la forma. Hace un año y medio que trabajan 32 unidades temáticas coordinadas por la Comisión de Programa del Frente Amplio, que la presidían Ricardo Ehrlich y Álvaro García. Llegaron a un documento que es el proyecto de programa del Frente Amplio, que ahora va a bajar para que se discuta en toda la estructura del Frente Amplio y se resuelva en el Congreso de diciembre, 8, 9 y 10 de diciembre. Es decir, que un tema que se debatió durante un año y medio, ahora lo van a discutir todos los Frente Amplistas durante 5 meses. Y esto es muy importante, porque luego es el proyecto político de todo el Frente Amplio, de todos quienes participan en un debate, desde las bases del Frente Amplio hasta los sectores del Frente Amplio. La segunda es el énfasis. El Frente Amplio viene de gobernar un periodo de la historia del Uruguay, 15 años, nos tocó ser oposición y nos preparamos para volver al gobierno. Es decir, que no decimos volvemos al gobierno solo porque el gobierno de la calle Pou ha cometido un conjunto de errores, sino porque tenemos una propuesta para hacer cambios estructurales en el Uruguay que mejore la condición de vida de uruguayos y uruguayas. Y un programa del Frente Amplio va a tener una fuerte sensibilidad en el trabajo, en el desarrollo productivo, en el desarrollo científico, en la distribución y en la atención a la niñez, en cierta medida temas que hemos priorizado en el acto del 26 de marzo como los puntos principales que el Frente Amplio iba a tomar. Y también va a tener una premisa en la transformación de la seguridad social, dado que el proyecto que votó el Poder Legislativo a partir de una propuesta del Presidente de la República es un proyecto que claramente carga sobre las espaldas de trabajadores y trabajadoras, y esa única fuente de financiamiento, aumentando la edad jubilatoria y bajando la jubilación, no es una forma aceptable para el Frente Amplio, de forma tal que, como se dijo en el acto, también va a haber un diálogo social, pero con iniciativas del Frente Amplio en la materia. Quiere decir que el tema de la seguridad social va a estar incluido entonces en el programa y va a ser parte de una discusión eventualmente con otro proyecto. El Frente Amplio, si llega al gobierno, el 2 de marzo va a convocar al diálogo social en materia de seguridad social. Y va a convocarlo con la idea de transformar una reforma de la seguridad social que fue insuficiente desde el punto de vista de la sustentabilidad social y que recargó todo el peso del déficit de la seguridad social en la espalda de los trabajadores y trabajadoras. Eso es un compromiso que ya el Frente Amplio asumió, como también asumió el compromiso de proteger a la niñez, de blindar a la niñez, como también asumió el compromiso de construir políticas públicas que fortalezcan la posibilidad de acceso al trabajo y al estudio de los jóvenes uruguayos, como también asumió el compromiso de generar la cultura como necesidad nacional, una política cultural nacional que le dé cobertura a los habitantes de cualquier parte del territorio nacional. Pereira, aprovecho para preguntarle, porque hace unas horas nada más terminó otra interpelación al ministro del Interior, Luis Alberto Heber. ¿Cuál es el balance que hace el Frente Amplio de lo que resultó de esta interpelación a partir de lo que sucedió en la definición, ¿no?, con estas mociones? Hay dos resultados claros. El ministro no tiene respaldo político, el ministro no tiene respaldo popular. Solo lo sostiene el presidente de la República. Entonces, digamos, cuando uno piensa que ya el Parlamento no apoya al ministro, cuando uno ve que las encuestas le dan cada vez peor, cuando ve que su tiempo de trabajo en el Ministerio del Interior, que es un ministerio muy exigente, lo distribuye entre la campaña de la lista 71 y su trabajo en el Ministerio del Interior, creo que llegó el momento de dejar esa tarea para una persona que tiene mucho prestigio en el sistema político, que es respetado también por el Frente Amplio, pero que claramente no dio la talla para ocupar un cargo que requiere de determinados conocimientos y de una práctica y de una dedicación a tiempo completo que el ministro Heber no está teniendo. ¿Cabildo Abierto volvió a marcar un punto de inflexión en la coalición? Bueno, hay que ver, ¿no? Cabildo Abierto tiene que demostrar si sus afirmaciones son tal cual las planteó en el Parlamento cuando se trate el voto de censura dentro de unas horas. Y ahí veremos si lo apoya o no lo apoya, pero de todas maneras dejó claro que no está conforme con la gestión de Heber, como no está conforme la mayoría de los uruguayos y uruguayas que sienten a la seguridad pública como uno de los principales problemas que este gobierno no ha logrado resolver.
no solo para una encuesta, para cualquiera que esté visitando el territorio nacional. Nosotros tuvimos 1.500 reuniones a lo largo del año pasado y lo que va de este año. Y en esas 1.500 reuniones, entre los temas principales a resolver, siempre aparece la seguridad pública y la carestía, siempre. Bueno, estos son los temas que el gobierno no ha logrado resolver. Si a eso le sumás la falta de eficiencia para tomar políticas a tiempo con el tema del agua, las que tomó son correctas, pero siempre corrido de atrás, y si a esto le sumás temas que han tenido poca transparencia, claramente que hay un gobierno que tiene dificultades. Y una de las principales dificultades, de acuerdo al sentimiento que nosotros recogimos de estas entrevistas, es el tema de la seguridad. Y cuando la gente tiene miedo de vivir en su barrio, este se transforma en el primer problema. No hay que subestimar el problema, es un problema serio. Nosotros tuvimos muchas veces ese pecado de subestimar estas circunstancias. Ahora, y lo pagamos caro, ¿no? ¿El cambio de ministro garantizaría la mejora en la seguridad pública con la complejidad que tiene el tema? No necesariamente, pero hay que poner un ministro que sea experto en el tema de la seguridad pública y que desarrolle un plan para bajar la cantidad de homicidios que la gente conozca, que tenga cómo corroborarlo, que la información que se tenga sea de primera calidad. Digamos, me parece que llegó el momento de políticas públicas más de Estado. Digamos, por un lado está el plan que le entregó a la calle, que nunca supimos cuál es, pero si lo hubiera entregado, que creemos que sí, el plan como resultado dio aumento de homicidios y de muerte dudosa, es decir, es un plan que fracasó. Si el plan fracasó, tendrá que venir un ministro que construya un plan adecuado a la circunstancia actual que vive Uruguay, que como ha dicho el propio ministro, se tratan de organizaciones potentes vinculadas al narcotráfico que hay que combatir, y hay que combatir con una política que traiga como resultado menos violencia. Si el resultado es más violencia, es una política claramente equivocada. En ese sentido, bueno, considerando que se presentaron las bases programáticas de lo que va a ser la propuesta que va a presentar el Frente Amplio en las próximas elecciones, ¿qué cambios concretos se necesitan en seguridad? No, a mí me entregaron el proyecto hoy y yo no lo leí. Pero lo vienen trabajando hace tiempo. Lo vienen trabajando desde hace tiempo, pero primero lo voy a leer. Pero no hay duda que es un tema que requiere acuerdos sociales y políticos muy fuertes. Hay 2 o 3 temas que la sociedad uruguaya se debería plantear como de acuerdos políticos y sociales, es decir, blindar políticas de largo plazo que permitan ir periodo a periodo, no solo bajando la cantidad de delitos, sino dotando de mayor seguridad a la sociedad uruguaya. Y algunas tienen que ver con atacar las causas que generan el delito. Los países más seguros en el mundo no son los países que tienen mayor cantidad de penas, son los países que lograron mayor igualdad social. Entonces, cuando uno mira los ejemplos del mundo donde han logrado niveles de seguridad imponentes, son aquellos que tienen menores desigualdades. ¿En qué hay que trabajar? En la desigualdad. Y mientras tanto, hay que trabajar en llevar el delito al mínimo. Bueno, ¿cuáles son las políticas estatales que trabajan sobre las causas y sobre las consecuencias? Es lo que el Frente Amplio va a procesar en los próximos 6 meses. Ahora, Pereira, más allá de que los tiempos cambian y las situaciones cambian, el Frente Amplio tiene 15 años de experiencia. ¿Habrá cambios también allí en la perspectiva sobre el tema de la seguridad, de acuerdo a los parámetros que se dan ahora? Mire, es otro mundo. El Frente Amplio gobernó en 2005. En 2020, cuando en 2005 había tecnología 2G. O sea, todo lo que nosotros podíamos hacer es mandar un mensaje de texto y una fotografía. Hoy llegamos a 5G y se dejó en el gobierno pasado preparada la estructura para llegar a 5G. Es decir, el cambio en el mundo del trabajo, el cambio en las comunicaciones, el cambio en las políticas de seguridad son radicalmente distintos. Incluso la estructura social del Uruguay hoy es completamente distinta a la que nosotros encontramos en 2004. Si nosotros pensáramos políticas como si fuéramos a volver a gobernar en 2004, estaríamos equivocados, porque eso sí es volver al pasado. Nosotros nos tenemos que reconocer en los logros del Frente Amplio, pero para volver al futuro, para volver a transformar el sistema productivo, para ver cuáles son las cadenas de valor que hay que potenciar, para generar trabajo para los uruguayos y las uruguayas, para cuidar el ambiente, es decir, para hacer sostenibles los cambios que se den en el mundo del trabajo, y al mismo tiempo políticas culturales que enriquezcan la vida de quienes vivimos en el país. Digamos, dice Enrique Iglesias con mucha razón en uno de sus libros, Reflexiones, que la cultura tiene que estar en cualquier plan, porque la cultura es la que mejora la calidad de vida de quienes viven en un territorio.
Entonces, digamos, si efectivamente el mundo va hacia jornadas laborales más cortas, independientemente de la discusión de la ley, si va hacia esa lógica de jornadas más cortas, si va hacia jornadas semipresenciales o incluso no presenciales, bueno, el Uruguay tiene que poder mirarse desde esa modernidad. El programa del Frente Amplio tiene una mirada que es transversal, tiene una mirada que junta políticas que van a ser interpretadas por varios ministerios y por varias políticas públicas consecuentes con estos resultados, y tiene que mirar ese futuro. Bueno, cuando el Frente Amplio apruebe ese programa, va a tener un programa y candidatos para llevarlo adelante. Entonces, allí probablemente es una síntesis de 5 o 6 puntos, lo que en general se le llama los buques insignia, pero el programa entero es lo que va a transformar la sociedad uruguaya, o lo que pretende transformar la sociedad uruguaya en un nuevo ciclo progresista. Volviendo un segundo a la interpelación, ayer en un momento se habló sobre un crimen que sacudió al país, que fue el asesinato del gerente de Tata. No sé si escuchó al ministro Heber, que dijo que si la LUC hubiese estado vigente antes, ya en 2019, este crimen no hubiese ocurrido. ¿Qué responde a eso? Sorprendente. Sorprendente. No entiendo qué puede tener que ver. Pero bueno, tendrá algo para explicar. También dijo que el SER estaría vinculado al narcotráfico. No, fue una interpelación que da para varios programas de archivo, ¿no? Pero yo no me puedo hacer responsable ni del agotamiento del ministro, ni de algunos desatinos. ¿La LUC resolvió el tema de la seguridad pública? Mi respuesta es que no. Con lo cual, la columna vertebral del gobierno, que era la LUC, para resolver los temas de la seguridad, no los resolvió. La LUC resolvió los problemas de la educación. Se decía que era la columna vertebral, cambió 1/3 de la ley de educación, no los resolvió, más bien lo empeoró. Ya vemos todos los problemas que tiene de vínculo la directora de secundaria, una unipersonal del gobierno de secundaria, con estudiantes, con docentes, con separaciones de cargo de docentes sin ninguna razón justificada. Entonces, digamos, no los resolvió. ¿Qué fue lo que resolvió la LUC? Así como piensan convocar un diálogo de seguridad social a partir del 2 de marzo y ayer propusieron por el déficit hídrico un diálogo social también, ¿hay otro tema que requiera, si el Frente Amplio gana el gobierno, más diálogo social? Bueno, claramente las políticas de largo plazo, ¿no? Si uno piensa que las políticas de agua son políticas de largo plazo, sería una cuestión lógica llegar a acuerdos que permitan garantizar agua de calidad para el consumo humano potable, pero también garantizar agua para la producción, también garantizar el cuidado del ambiente, y estos son temas de diálogo nacional. Ojalá los demás partidos lo acepten. La seguridad pública probablemente sea, ahí hay que ver luego si se tienen puntos de acuerdo o no, pero este diálogo que se inició con la convocatoria de Diego Sanjurjo colocó algunos puntos de vista bastante diferentes a los que sostenían en la LUC. Digamos, si ese es el punto de partida, lo que pasa es que lo están planteando en el 4º año, pero si ese es el punto de partida, puede ser una buena base para empezar a discutir cambios en materia de seguridad pública. No quiere decir luego que se acuerde todo, pero a veces se acuerdan 3 o 4 puntos que se transforman en políticas de Estado y que pasan de generación en generación, aunque nadie la nombre como política de Estado, pero es claro que la política de seguridad social en Uruguay ha sido una política de Estado. Es claro que la política del subsidio por desempleo, del subsidio por enfermedad, también de la protección social, han sido políticas sostenidas por los distintos gobiernos, con matices, pero sostenidas. Es claro que en esta nueva etapa después del progresismo hay una política laboral de negociación colectiva sostenida en el tiempo. Entonces, no se puede decir que en el Uruguay no hay ninguna política de Estado. Se puede decir que en muchos temas el gobierno actual fue refundacional y desde nuestro punto de vista, errado. Entonces, hoy vemos resultados de políticas equivocadas. No es un problema de mala intención del presidente o de los ministros. Es gente que nosotros respetamos, pero no estaban suficientemente preparados como para tomar el timón del Estado y llevarlo hacia un lugar adecuado. Hoy el Uruguay tiene más riqueza en 2000 que en 2019, pero la gente vive peor. Hoy el Uruguay tiene más riqueza que en 2019, pero hay 40.000 pobres más. Es decir, hay mayor pobreza. Hoy Uruguay es más rico que en 2019, pero hay mayores niveles de vulnerabilidad.
Estas son las cosas que la gente va a ir midiendo a la hora de tomar decisiones sobre hacia dónde va el Uruguay y su futuro, ¿no?